comezamos os días, comezamos este acto organizado polo Grupo Municipal de Esquerda Unida sobre a remunicipalización e defensa dos servizos públicos. De Esquerda Unida creemos que a base fundamental da sociedade, da justiza social, precisamente da liberdade, incluso esa palabra tan en boga, é a defensa dos servizos públicos, servizos públicos que teñen como definición fan non é só a xestión dos mesmos, non é facer máis amable o entorno, atender as necesidades da poboación, e nós desde Esquerda Unida queremos que desde o público é desde onde se xestiona moito mellor. Os invitados que temos hoxe, para ser breve, vamos a presentar, traballaron en diversas facetas dese modelo municipal. Por exemplo, temos a Adrián, de Seixón, que nos vai explicar un pouco o traballo da cidade de Seixón, as empresas públicas, como se traballa, como se xestiona. Temos a María Rozas, candidata de Compostela Aberta e concelleira de Facenda na legislatura 2015-2019, remunicipalizar o servicio da hora e da Agua Municipal. E, bueno, o seu programa ten varios puntos de remunicipalización de cousas que parecen menores, pero que son a xestión directa do Concello. E Chema, que desde Esquerda Unida Astorga, unha persoa que ten moito aprecio no personal, que aparte, si temos a Xixón, si temos a Santiago, temos a Rubén Pérez, responsable de urbanismo de IU, pero tamén concelleiro de Marea de Vigo, si falamos de remunicipalización e xestión dos servicios públicos en cidades grandes, é importante ter a Chema para demostrar que un pouco como Astorga, da poboación do Grove, máis ou menos, pudo remunicipalizar todo o servicio de xestión de residuos. Estaba en manos de unha serie de unha mafia do servicio de recollida de basura. E pareceu interesante que sobre todo a Chema por eso, para que se vexa que non só nas grandes cidades se poden facer estas cosas, en vilas pequenas tamén se pode facer. Se se pode facer en Santiago, se pode facer en Seixón, se se pode facer en Vigo, podese facer en Astorga, podese facer obviamente no Grove. Nos defendemos os servicios públicos, está claro, isto está no noso ADN, como dixen, non fai falta resaltar. E sabemos que a defensa dos mesmos é fundamental. Temos un exemplo moi claro. Mañá hai unha manifestación en Santiago na defensa da sanidade pública. A sanidade pública, como todos os servicios públicos, están sendo degradados, privatizados e tendo unhas condicións que empuxan a xente de forma artificial por parte das administracións levadas polo PP, polo PSOE, de irse cara ao privado. Intentar demostrar que o público non funciona e que é o privado. Non. A xente respondeu no seu momento a cuestión das sanidades, está tomando un poder porque sabe que se unha sanidade pública, se unha educación pública, que se os demais servicios públicos, a sociedade está roxa. Entón, aproveitamos tamén para facer un chamamento para a manifestación de mañá, en Santiago, o 12, e que sea categórica a resposta da cidadanía ante os recortes do PP en defensa dos servicios públicos. Eu non me vou alongar máis, vou presentar primeiro a Adrián, o compañero de Seixón, vai nos contar como é a experiencia do traballo do Concello coas empresas públicas da cidade. Adri? ¿Ahí se escucha? ¿Bien? Vale. Bueno, pues en primer lugar, gracias a la organización No Grove por organizar esta mesa y por la invitación. Un saludo fraternal desde la organización de Izquierda Unida de Seixón. Siempre es muy grato venir a Galicia y venir además a hablar sobre servicios públicos y poner Gijón también como un ejemplo y un elemento que pueda ser mirado por otras organizaciones como ejemplo, pues se tome. Yo vengo a trasladar también un poquitín y a analizar desde el punto de vista de una ciudad como Seixón, de 300.000 habitantes, muy similar a Vigo, por ejemplo, en ese sentido, con puerto, una ciudad que mira al mar y que participa, evidentemente, porque tiene un puerto muy importante en la actividad portuaria y, por tanto, en el modo de vida de los gijoneses y de las gijonesas, y que desde las primeras elecciones municipales ha tenido gobiernos, jugando el periodo 2011-2019, gobiernos o bien de coalición entre el Partido Socialista
Daba la compañera que servicios había municipalizado mejor, decía que la hacía falta era casi todo público, es decir, no vengo tampoco a hablar de una experiencia de remunicipalización, sino más bien al enfoque político de la municipalización de servicios desde los primeros compases de la democracia de Gijón, fruto, sin ningún género de dudas, de la implicación, la participación y el influjo de Izquierda Unida en los gobiernos locales. En Gijón son pública el agua, es pública la recogida de basuras y los residuos, es pública la empresa de transportes, es público también todo lo que tiene que ver con la gestión del turismo, es público todo lo que tiene que ver con la gestión también de los espacios culturales de la ciudad, es pública también la Fundación Municipal de Cultura que programa las diferentes actividades y desarrollos de la cultura y de las actividades de los barrios, de los distritos, que como una gran ciudad está dentro del esquema administrativo de la ley de grandes ciudades y por tanto tiene distritos administrativos en ese sentido. Tenemos una empresa pública de vivienda, algo poco usual en ciudades de este tamaño, de este tipo. Está también el Patronato Deportivo Municipal, aquí sí que es reseñable el desarrollo de este organismo autónomo de la estructura administrativa municipal, que además fue precisamente un concejal en su momento del Partido Comunista, el que llevó la concejalía de deportes y impulsó el Patronato Deportivo Municipal, que además gestiona los espacios municipales de la ciudad. Esto implica una cuestión de inicio, es decir, la impronta de Izquierda Unida y de la apuesta por los servicios municipales se ve desde el 79 en adelante y se va sosteniendo en el tiempo hasta estos momentos. Y digo sosteniendo porque creo que una de las cuestiones fundamentales, aparte de lo que ya van a hablar seguramente mis compañeros y compañeras, sobre la importancia de la gestión, la calidad de los servicios, como evidentemente el servicio público implica elementos que el servicio privado per se, por naturaleza, por definición, nunca va a implicar. Si tiene una empresa, pues evidentemente quiere ganar dinero o al menos tener ciertos beneficios y en ese sentido la gestión pública difiere fundamentalmente de esa gestión. El interés general prima evidentemente sobre el negocio y el interés privado. Y hablo de la importancia de la hegemonía del público y de la hegemonía de las empresas municipales. ¿Por qué? Porque, como os decía, desde el 79 en adelante, hasta la actualidad, por ejemplo, que estamos en un gobierno de coalición, Partido Socialista y Izquierda Unida, hubo ese lapso de 2011-2019 en que Gijón fue gobernado por el partido de Francisco Álvarez Cascos, aquel que se llamó Foro Asturias, ¿vale? Por la alcaldesa Carmen Morillón, y aunque en campaña fue un discurso bastante encendido sobre, bueno, pues, ya sabéis, el mito este de la derecha y que además les viene muy bien que las empresas municipales son un derroche, que mejor gestionando desde lo privado, que los empresarios son los que mejor conocen el negocio, que seguramente la colaboración público-privada esta, que al final podemos luego entrar en un debate sobre ello, seguramente que lo tendremos, a veces esconde cuestiones que no son realmente colaboración público-privada, lo que se intenta es externalizar servicios y privatizar con un nombre muy rimbombante. Aunque en campaña hicieron eso, en sus 8 años de gobierno, por eso hablaba de hegemonía, no es que no fueran capaces a plantear ni siquiera la privatización de las empresas municipales o de empresas municipales como la EMA, que es la empresa municipal de agua, que no es que tenga superávit, es que bueno, tiene beneficios estratosféricos en la ciudad. Es decir, tiene, bueno, no recuerdo ahora el dato, pero bastantes, no estamos hablando de miles, estamos hablando de millones de euros en su cuenta. Es verdad que como es una empresa municipal que hace una transferencia directa a otros espacios y a otras empresas municipales, pues está ahí. Pero bueno, también es verdad que eso lo que permite es que toda la red de saneamiento y todo lo que es el acceso al agua pública en una aglomeración urbana como Gijón de 300.000 habitantes, pues se note el precio del agua y se note, pues, evidentemente, también las reservas de agua y las canalizaciones hacia otras ciudades, hacia otros ámbitos de población o zonas rurales. Gijón tiene eso a veces, como seguramente sabréis en Galicia, pues a veces es complicado en ese sentido. Y hablo de hegemonía porque la derecha no tuvo ni la capacidad, incluso el debate
ni plantear el debate de que, más allá de mejoras en la gestión concreta, pudiera echarse para atrás esto. ¿Esto qué quiere decir? Pues que evidentemente la ciudadanía, incluso pues, fuerzas políticas, que en teoría no estarían de acuerdo con este modelo público de desarrollo de nuestras ciudades y nuestros pueblos, pues que asuman con naturalidad que el servicio público es el que mejor gestiona los servicios al final que tenemos a primera necesidad los vecinos y vecinas de las ciudades y de los pueblos. Y esto es una cuestión de primero. Yo creo que esto es fundamental, porque además compañeros y compañeras que luego van a hablar de esos procesos que han seguido en sus ciudades, creo que hay que darle una enhorabuena no solo por el hecho en sí de haberlo hecho, de poner el interés general por encima del interés privado, el interés colectivo, sino porque al final, aunque sea a veces muy complejo y haya a veces que las experiencias, digo, he hecho esto, he municipalizado, he puesto al servicio de la ciudadanía determinadas cosas y luego electoralmente o coyunturalmente me ha pasado factura o no he logrado los objetivos. Bueno, venimos de una organización y de una cultura política que sabemos que a veces los frutos no se recogen a los primeros 4 años, o muy de trillar. Yo aquí gente pues, con mucha militancia seguramente a cuestas y sabe perfectamente que esto no somos una organización de flor de un día, pero también sabemos que nuestras propuestas van más allá de lo concreto y lo cercano. Es decir, sabemos que lo cercano, pues todos los eventos de la campaña federal, pero sabemos también que lo cercano implica plantar para el futuro, implica plantar para las generaciones venideras. Y en ese sentido, creo que esa cuestión de hegemonía municipal es fundamental, es una organización municipalista como la nuestra. Entonces, en ese sentido, creo que es uno de los elementos fundamentales que el modelo fijo implica para otras ciudades. Por otro lado, y creo que es otro de los ejes fundamentales, es el que las empresas municipales implican, al menos en el modelo en Gijón, realmente un cambio, no solo en la gestión del día a día, de los autobuses, de la recogida de basuras, del agua, sino también en el modelo de gestión participativa. Y me explico. Todas las empresas municipales, la Fundación Municipal de Cultura, la Empresa Municipal de la Vivienda, la Empresa de Aguas, la Empresa de Transportes, tienen unos consejos de administración donde además de la participación de las fuerzas políticas, que está por ley, hay participación de la sociedad civil, de las federaciones vecinales, en este caso las asociaciones vecinales allí, de las grandes federaciones vecinales, de las organizaciones sindicales y por tanto los consejos de administración son los elementos de democracia participativa de primer orden. Es decir, no estoy diciendo que estas empresas municipales se rijan por el modelo que seguramente nosotros desearíamos y nos gustaríamos, pero ahora que evidentemente ha vuelto, yo creo que con cierta fuerza, el debate sobre la participación de los y las trabajadoras, también de la sociedad civil, de los consejos de administración, en este caso de las empresas, que es un debate muy antiguo de nuestra cultura política, pero que a ese nivel de las empresas municipales funcionan muy bien. Y además, seguramente, en la mayoría de los casos, las correlaciones de fuerzas dan que los consejos de administración, como las organizaciones políticas y el comité de empresa, más o menos, tengan una posición muy similar, pues evidentemente hay una correlación de fuerzas a veces hacia posiciones que el gobierno defiende. Pero también he visto, que a mí, por ejemplo, me ha tocado, yo vengo del movimiento vecinal, y me ha tocado ser consejero, por ejemplo, vecinal de la empresa municipal de transportes, pero otros compañeros y compañeras que estaban en otras empresas municipales, pues yo he ganado batallas también en el consejo de administración y he doblegado posiciones del gobierno en aquel momento, porque además las correlaciones a veces pues, hay gobiernos en minoría, hay una alianza clara con los sindicatos de clase en la defensa no solo de que no haya recortes y que mejore el servicio, sino pues en elementos tan prosaicos, por ejemplo, en este momento, que está en debate un cambio de las líneas de autobús de toda la ciudad de Gijón. Conflicto sobre las líneas, que además está implicado también en un conflicto por el convenio colectivo de la empresa. Entonces, hay una unidad de acción también en ese sentido entre el movimiento vecinal y los sindicatos de clase. Por ejemplo, ahora que se traslada en el Consejo de Administración último, pues el planteamiento de cambio de líneas pues decayó, porque la correlación de fuerza, evidentemente, se entendía que los intereses generales iban por otro lado y no eran los que en aquel momento
creo que nos beneficia y creo que además genera espacios participativos de primer orden. Y espacios participativos de decisión, porque en su momento yo como consejero de administración de la empresa tenía que votar presupuestos y era también responsable patrimonial de las decisiones que tomaba. Esto alguna vez me ha llegado a ocurrir con decisiones bastante controvertidas, de abstenerme de las votaciones, mando que yo no me hacía responsable patrimonial de la decisión que estaba tomando en aquel momento el Consejo de Administración, porque evidentemente pues, las empresas municipales manejan miles y miles de euros, miles de nóminas, que luego esto también es un problema a la hora del capítulo, que es el capítulo 1, el capítulo 1 de los ayuntamientos, pero en el fondo el planteamiento de que haya más personas que 27 concejales o concejalas, en este caso como dijo, decidiendo cómo se gestiona lo público, para mí siempre va a ser un avance. Siempre es bastante contradictorio. Bueno, el Consejo de Administración Nacional reproduce la correlación del pleno y luego pues 10 representantes entre el movimiento vecinal, asociaciones de la sociedad civil, de consumidores y sindicatos. Bueno, pues ya son 10 personas más trabajando en lo común que los 27 concejales y concejalas. Evidentemente no es nuestro modelo final, pero también cuando esas personas en representación de sindicatos de clase, asociaciones vecinales y sociedad civil van, no solo se representan a sí mismos, sino que luego representan a una colectividad. Pero aún así, si solo se representan a nadie, son 10 personas más participando en lo público que no en lo que legalmente está establecido. Yo creo que eso es fundamental. Y creo que estos dos elementos de la hegemonía, en la capacidad de espacios de democracia participativa, en la gestión diaria de lo que nos pasa a los vecinos y vecinas de la ciudad, son dos elementos fundamentales de los servicios públicos y las empresas públicas desde una perspectiva, en ese sentido, como el modelo fijo, que al final le hemos puesto este fundamento humano, porque el fijo, como en otros muchos sitios, hace como violadores y evidentemente con toda la humildad también del mundo, que también hay elementos que generan contradicciones y a corregir, y voy a terminar también con porque es importante, ¿vale? Porque es importante que no nos neguemos y que no nos pongamos frente a eso. Las empresas municipales normalmente gestionan mucho mejor que las privadas, pero las empresas municipales también tienen problemas y evidentemente también generan, por ejemplo, un sistema que lleva desde el 79 en vigor el tiempo, genera también algunas cuestiones que hay que atajar y como izquierda unida tenemos que ser muy responsables a la hora de hacerlas. Por ejemplo, yo voy a poner este caso que además se puede consultar, como ha ido sucediendo en la empresa municipal de residuos, de limpieza en Gijón, pues ha habido un caso bastante sonado últimamente de mando más o menos directivo de la empresa, no de gerencia, sino pues, un peón, un ingeniero y tal, que además tenía conductas absolutamente deleznables desde hacía muchísimo tiempo, de acoso sexual a compañeros de la empresa, y eso pues, fue alargándose en el tiempo y nos atajó hasta que la cosa ya no aguantó más. Fue un escándalo que todavía tiene igual. Además, la empresa municipal de residuos de limpieza en Gijón tenía el sello de igualdad del gobierno de España. Es decir, por además una gestión que a veces conlleva lo público y lo lanzo también para que lo veamos, de que a veces se dejan pasar muchas cosas y por eso es tan importante también ese control de la ciudadanía y del Consejo de Administración de estos espacios. Y que seamos capaces de que haya mucha gente mirando y mucha gente tocando lo público y siendo partícipes de lo público para que estas cosas no ocurran. Porque evidentemente no solo quien sale perjudicado en aquel momento, pues eran las compañeras que tienen que sufrir el acoso indeseable, que por supuesto fue fulminantemente despedido y evidentemente ahora hay todo un proceso de reconversión de las empresas municipales, no solo la de limpieza, sino en todas, sobre los elementos de lucha contra el acoso sexual y las denuncias dentro de las empresas municipales. Esto nos tiene que poner también frente al espejo de que lo público es mejor gestionarlo que lo privado, pero lo público también hay que cuidarlo. Y cuidarlo activamente. No vale dejarlo, porque a veces también tenemos esa inercia de la izquierda y es ponernos también frente al espejo. Sí, pero la cosa va bien, no lo sigue dando mucho, no lo hago mucho. Y entonces esto también implica ponernos frente al espejo. Y por terminar, y me gusta mucho además pues, una campaña, y yo creo que con esto termino, una campaña que sacó
activistas en París que llenaron todo París de grupis aquellos de cuando todo sea privado, estaremos privados de todo. Y yo creo que es el elemento fundamental con el que yo me quiero quedar en la revista. Y abierto a preguntas, espero a ver si con él. Pero bueno, vamos a hablar de la municipalización, vamos a falar con María. María foi conselleira de Facenda da legislatura 15-19, quizáis a máis responsable da municipalización do servicio da obra en la vida municipal. Bueno, ahora vais con a experiencia, a próxima alcaldesa de Santiago, por Compostela Berta, pero que gracias. Bueno, pues moi bo día a todos e a todas, moitas grazas por este convite, porque sempre é un placer falar de servicios públicos e de municipalización. En Santiago, a diferencia de Vigo, todo está privatizado. E non hai moita diferencia nos gobernos, porque ten unida non tivo representación tradicionalmente en Santiago, pero sí que foi sempre gobernado por un goberno socialista desde 4 anos de Compostela Berta e os cargos superiores do Partido Popular. Pero está absolutamente todo privatizado. Eu antes de contar a experiencia de Santiago quería contextualizar. Se fixo Gonzalo a contextualización funcionaria de Facenda, de persoal, de comunicación, de régimen interior, de primeira línea de alcalde, de 2015 a 2019, que foron os anos máis complicados para municipalizar, que foron os anos de máis restriccións e maior auge da coñecida lei Montoro, e onde mencionar a palabra municipalización entraban todos por escase de libros, cando falabas de eso, non? En Santiago nos levábamos un programa electoral de Compostela en 2015 a la municipalización dun servicio, o do contrato da agua, que en Santiago está gestionado por unha empresa privada de 30 a 50 anos, un servicio moi pequeno, especialmente no rural. E o municipalizamos dous, dun nunca se fala, pero o municipalizamos dous, non foi o da agua. O da agua non o municipalizamos porque nos atopamos que a primeira traba ou que a principal traba nunha municipalización, que é que o contrato estaba en vigor. Pagar a indemnización, que calculamos, pagar a indemnización que teníamos que pagar ao servicio que gestionaba a agua era millonario. O contrato remataba o mes antes das eleccións municipais de 2019. Iniciamos o camiño, pero non o rematamos. Que cousa que remunicipalizamos? Remunicipalizamos primeiro, antes da doble hora, a asesoría xurídica. Isto pode parecer moi extraño que un servizo como a asesoría xurídica estivera externalizado, estivera privatizado. O Concello de Santiago perdía casi todos os pleitos que se presentaban contra o Concello, casi todos. E que saben que sucedera, e que a empresa que estaba contratada, a que se le pagaba casi €500.000 anuais, a veces ni se presentaba os pleitos. E que tivemos casos de conflito de intereses onde esa empresa representaba o Concello e representaba outra cara, tamén, a través do Concello. A eso nos chegou a pasar. O ano de chegar ao goberno decidimos municipalizar. Acababa o contrato e decidimos municipalizar a asesoría xurídica. E nos atopamos con moitísimos medos internos do propio Concello. Municipalizamos facendo principalmente unha reestructuración do persoal destinando o persoal que estaba en outras áreas do Concello a asesoría xurídica, que estaba en el montón. Imprimimos unha oferta na oferta de emprego, pero foron só de unha plaza. E atopamos con moitísimos medos daqueles departamentos que principalmente eran remunerados do xulgado, desde o departamento de urbanismo ata a policía, que viñan a pedirnos que, por favor, que siguiera gestionándose desde unha empresa privada, que iso era acabar de mal, que tiñan medo de acabar na cárcel, no penal, estaban asustadísimos. E esas persoas, que no principio viñan a avisar, despois facían cola no despacho de asesoría xurídica para ser asesorados. Foi o éxito da municipalización da asesoría xurídica. 7 anos despois, continúa esa asesoría xurídica. Foi incrementándose o persoal. Non hai, a pesar de que agora o goberno socialista, non hai unha volta atrás ni unha sola crítica. Foi un éxito. Reducironse as sentenzas contra do Concello, reducironse
pronósticos en pago de semblanzas e reducieron os intereses. E funcionou moi ben. Feito isto, decidimos ir a para a nosa segunda rehabilitación. Isto xa non foi tan doado. Isto non foi nada doado, isto foi unha carreira dos tacos. Foi un David contra Goliat. Así o digo. E imagino que o compañero da Astorga, o tema da memoria do liso, sería similar, un pouco peor incluso. Non estaba na nosa folla de ruta, pero ao pouco de chegar a Godaino, unha sentencia judicial, desas sentencias jurídica, unha sentencia judicial anulou o contrato da Grue Agua de Santiago. Anulou unha por considerar que ese contrato se clasificara hacía anos a unha empresa de forma injusta, que non era a empresa que tiña máis medios. De feito, foi un recurso de unha empresa que se presentara. E ante esa anulación, que o contrario, a sentencia dicía que había que volver a iniciar todo o proceso contractual, ante esa anulación, nos vimos pues, que había dos caminos. Estaba o camino de volver a sacar a esta reivindicación ese contrato ou a da municipalización. E dixemos, pues vamos a municipalizar, que sírvenos como experiencia previa, experiencia piloto, a facer a municipalización que realmente queremos que haga algo. E non sabíamos onde nos municipalizamos, así o digo. 2 anos e medio que tardamos en municipalizar. Para sacar ese contrato a unha empresa privada, bastaba un informe. E unha aprobación en Xunta de Goberno, porque Santiago ten a lei de grandes cidades, se pode aprobar en Xunta de Goberno. Para remunicipalizar, tiñamos que ir a pleno, con goberno minoría. Fomos un pleno de aprobación inicial e de aprobación definitiva, cunha oposición que fixo unha oposición vergonenta, e que eu creo que a día de hoxe, 5 anos despois, algúns deses voceiros de partidos supostamente de esquerdas, se se escoitan as declaracións que fixeron nese momento, estarían moi avanzados, e tanto dar que tardamos. Fomos un pleno, 24 informes. Tiremos informes técnicos que ni siquiera solicitamos. A xefa de persoal do Concello chegou a informar sobre a remunicipalización de forma negativa, por suposto, cando non se me pidiu o informe e cando non remunicipalizamos a través do Concello, sino a través da empresa municipal. Santiago tenía unha empresa municipal, non ten participación, basicamente, ten a mesma representación política que ten o Concello, non ten representación ni participación de actores veciñais e sindicais, e ten unha empresa municipal que se gestiona o transporte público, a través de unha concesión, transporte público, e a un par de apartamentos públicos de Santiago. E de aí decidimos municipalizar a Grue Agua. De os informes que dábamos ao pleno, todos foron negativos este todo. O sea, non me que fomos grandes, que fomos grandes. Sí. Todos os informes eran negativos desde algo, de todas as ideas que tienen. Informe negativo de intervención, informe negativo do secretario, informe negativo da xefa de persoal que non tiña por que informar, porque se informa como non sei, as privatizacións. Conseguimos convencer o Bloque Nacionalista Galego para que nos votara a favor e por su voto salía adelante esta remunicipalización. Tivemos un ruido mediático bestial. Fomos atacados e presionados por todos os lados. Tivemos anuncio de 3 recursos judiciais. Recurso da empresa que a ese momento que estaba ao servicio, de que iba a recorrer a municipalización. Anuncio de recurso dun abogado vinculado á concesión da auga. Que nos non remunicipalizamos a auga nese momento, pero él se estaba recorriendo a municipalización da Grue Agua. E anuncio de recurso do Ministerio de Facenda, do Estado. Ningún dos 3 acabou o recurso final. Desistiron polo camino, non presentaron ningún tipo de denuncia muscular. Sí que nos presentou unha denuncia, non a municipalización, pero sí a liquidación do contrato, a empresa que prestaba o servizo, demandándonos 2 millóns de euros. Porque consideraba que os partímetros que estaban en Santiago ahora eran propiedade deles. Nos non estábamos de acordo. Pero isto foi cuestión tamén dunha batalla política tremenda, na que fomos acusados de levar o Concello a ruína, na que fomos acusados de ser, uns chapuzas e uns obsesionados para a municipalización, que non me llaman por ben dos vecinos, senón que iban a arruinar o Concello. E onde nos atopamos con partidos de esquerdas, defendíamos os intereses dunha empresa privada en vez de defender os intereses do servicio público. Que aconteceu 5 anos despois.
Pues 5 anos despois aconteceu que ese recurso presentado pola empresa foi anulado, que non se lle pagou ningún tipo de indemnización, que nós, os concellos, tiñamos razón, e que non se lle pagou absolutamente nada. Que aconteceu 5 anos despois? Que ese servizo que nos decían que non iba a ser sostible económicamente, que non podía haber municipalizado, que non era sostible económicamente, como se as empresas quisieran gestionar un servizo que non dá beneficios. Claro, non podedes municipalizar, este servizo non é sostible económicamente. E se non é sostible económicamente, por que lo quieren gestionar as empresas? Son entidades sin ánimo de lucro, son ONGs. Por que quieren gestionar todo este servicio? Pois eso é unha cuestión de debate. Pois o servizo, 5 anos despois, a pesar da pandemia, onde a grúa e agora pois non estiveron operativas todo o tempo, non mantenemos ese servicio, non? Eu vou concluir porque creo que é interesante despois o debate. Unha cuestión que me parece importante tamén. Nos decidimos subrogar o persoal que prestaba o servicio. 36 traballadores. Subrogarlos con unha fórmula que era posto de traballo asequible. É dicir, tiñan ese posto de traballo para que se subiraran. Unha vez de as jubilacións, ese posto de traballo salía a oposición pública na mesa municipal. A experiencia de Santiago foi que remunicipalizar é unha barreira dos cargos. Agora mesmo, porque os servizos, as administracións públicas agora mesmo non están pensadas para que se presten servizos públicos a través do público, senón a través das empresas privadas, porque existe un desmantelamento da administración pública, e moi especialmente da administración municipal. E iso vivimos nos en Santiago, con todos os factores e con todos os actores en contra, mediáticos, empresariales, funcionariales, e incluso tamén de oposición de partidos supuestamente de esquerdas. Conseguimos remunicipalizar a asesoría xurídica e agora continuar estándose de forma municipal. E como decía Gonzalo, no noso programa electoral para 2023 creamos 3 remunicipalizacións de servizos. Volveremos a la batalla de la auga, agora que non hai contrato, por un servizo que sexa esencial, que sexa público e que sexa un bo servizo de saneamiento e abastecemento dos niños de Santiago, ahora mesmo non teñen. Daremos a batalla tamén pola empresa de deportes, ahora mesmo é unha empresa que está gestionada un tercio de parte pública e o resto privado, e daremos tamén a batalla por remunicipalizar 2 apartamentos públicos, privados de Santiago, queremos que sexan públicos e que se lle acabe a concesión dos próximos mandatos. Son as 3 remunicipalizacións que levamos no programa electoral para o próximo mandato, pero podrían ser moitas máis, porque, insisto, en Santiago está absolutamente todo privatizado, a pesar de que o goberno do Partido Socialista durante toda a democracia. Se van as torgas, toda a cantidade como Glover, de persoas, pouco máis de persoas quizáis. Se van como concelleiro de Facenda nesta legislatura, porque o seu goberno, o PSOE, conseguiu municipalizar o servicio de residuos, unha vez que nada. Empezaron, se Santiago empezaba pouco a pouco, de abaixo arriba, aquí, se Santiago era kamikazes, aquí, kamikazes en medio, en Astorga, porque foron o máis grande do principio. Onde falaba, comentábamos as presións que tuvo o Chema, o grupo municipal de ir a Astorga, as presións empresariais, políticas, etc. E sobre todo tendo en conta que o que dicía, que é un pouco de persona, todo o mundo se coñece, onde te señalan por algo, tramos, pouco pequeno e tramo grande. A pesar disso, o grupo municipal de IU conseguiu municipalizar todo o servicio de residuos con resultados fantásticos. E nada, vamos a comentar esa experiencia e nada, pues muchas gracias Gonzalo y muchas gracias a todos los presentes y a los compañeros y compañeras de la mesa. Ya tenemos un hermanamiento que se grabó en Mieres entre Ogrove y Astorga y bueno, va para largo. Lo que os voy a contar al final es una historia muy dura, pero también apasionante y que merece, por supuesto, la
Es una historia preciosa, ¿no? Haberla vivido en primera persona y es muy difícil, pero bueno, al final merece la pena en todos los sentidos, desde el punto de vista político, incluso diría desde el personal que me ha llevado a cabo. Ogroa y Astorga eran entonces municipios pues, con un peso demográfico, ¿no? Parecido, claro, esto crece un poquito más, pero sí, podría valer, ¿no? También tenemos historias políticas un poco diferentes. Aquí me contabais que el Partido Comunista ganó las primeras elecciones. Y sin embargo, en Astorga eso es diferente porque, digamos que para los medios y gracias a Astorga, el sentido común mayoritario de las vecinas y los vecinos de Astorga, decidir Izquierda Unida y Astorga eran antítesis, absolutamente antitéticos. Y para nosotros, bueno, pues eso era algo que había que cambiar. Sabíamos que era algo que no tenía por qué ser así. Y bueno, pues iniciamos la andadura para decir, ¿no? Si trabajamos, si nos organizamos, podemos lograr que esto cambie y no hay nada escrito, no hay nada que diga que esto va de fachas. No. Esto va a estar lo que bueno, nosotros seamos capaces de movilizar, organizar y transformar. Y bueno, a día de hoy, pasado tanto tiempo, bueno, pues, a nadie le parece extraño pues, que la ciudad tenga un papel de gran unidad en nuestro municipio. La llevamos ciudad porque los pueblos tienen 50 habitantes, tal, no de 20.000 habitantes ya llaman ciudad. y bueno, entonces vamos a decir ciudad, que aquí es como les gusta, aunque a mí me da personalmente. Entonces, bueno, iniciamos esta andadura y desde el principio ya hicimos una bandera con las municipalizaciones. Hasta el punto que, bueno, pues, siempre nos señalaba como los municipalistas, decía, por no dejar de dar la paliza con las municipalizaciones, ¿no? Pero eran los municipalistas. Y sí, lo éramos, porque, bueno, es verdad que desde lo local hay muchas capacidades de transformación cercanas, desde el urbanismo, por supuesto, desde la participación, pero nosotros también, bueno, nos centramos sobre todo en esa gestión de lo público, también con las empresarias, también con la participación, también con todo. Pero queríamos pues, generar esos cambios estructurales en la estructura del presupuesto, etc. Creemos que la izquierda tiene que venir un gobierno para ser honesta, para estar cerca de los vecinos, para responder a sus necesidades reales, pero también para transformar. No solamente para intentar solo ser los buenos, sino además ser los mejores, porque aquello que la izquierda gestiona mucho mejor. Eso es algo obvio, ¿no? Es que cuando se dice mucho, a lo mejor tenemos que tener humildad, no diciéndolo, pero no decirlo más, la izquierda gestiona mucho mejor. Bueno, nosotros entonces, como digo, la izquierda ya esto eran antitéticos, entonces iniciamos la carrera fuera del ayuntamiento, éramos un concejal, entró en la calle 18, así estamos trabajando, hasta que bueno, logramos entrar, primero en la oposición, siempre con la municipalización, siempre con la municipalización. Ahí de hecho es muy importante, hay una trama la verdadera, que bueno, se centró en toda España, pero el centro fue en Astorga, pero bueno, el centro fue en Astorga, y de hecho pues ahí se estaba privatizando la basura y no, cuando cogimos los papeles, llegó que salían muchas veces en los papeles, siempre era como el hijo de puta y cosas por el estilo, pero ya me estaba jodiendo, y tenía que ver precisamente, bueno, pues lo más importante con la privatización que se quería realizar, el contrato de protección de residuos municipalidad, el punto libre, pero luego municipalizamos. Bueno, además se quería, como está grabando, normalmente, esta cámara no quiero volver a líos, que hay bastantes, pero aún así, bueno, pues era obvio más que sobre que los papeles, pues tenía que entregar ese contrato con la empresa que más casualmente pues, pertenecía luego a otras constructoras, que además eran millones de medios de comunicación, que además son precisamente lo que luego nos han tenido castigando en esta municipalización desde sus altares, ¿no? Donde se ve esa propaganda tan asquerosa, ¿no? Bueno, lo logramos desde la oposición paralizar la privatización, con el también es cierto de la UDEF y de la policía en este caso, que bueno, pues, actuó y lo paralizó. Y luego pues, llegamos a las siguientes elecciones, también con ese discurso, y bueno, pues por un voto además, nos dicen que el voto
concejales en este caso, y podíamos decidir. Bueno, pues evidentemente esa es lo que teníamos sobre la mesa. No queríamos, evidentemente, no gobernar a esa derecha, pero teníamos dos opciones, lógicamente, que era entrar en el gobierno o apoyarlo desde fuera, o, bueno, si se os ocurre más, pues también. Pero básicamente eran las que barajábamos. Una tesis podía ser dejemos de gobernar, vamos viendo si podemos tener una buena relación y ir entrando. Y la verdad que, bueno, como también Izquierda Unida estos eran antitéticos, dijimos, no, este es nuestro momento de demostrar lo que podemos hacer. Y en vez de decir, bueno, pues no, fuimos a saco, entramos desde el principio y dijimos, ya que eso rompemos después. Pero primero queremos demostrar ya de lo que somos capaces, ¿no? Entonces eso es lo que, para lo que entramos. Sí quiero decir que, bueno, que hemos municipalizado más cosas. Por ejemplo, el matadero era público, pero luego, a su vez, ese ente público tenía contrato con una empresa para que lo gestionara de forma privada. Eso también lo municipalizamos porque quitamos ese contrato y entonces, bueno, solo vamos a la plantilla y el matadero ya es 100% público. Sin embargo, es cierto que, bueno, pues de eso nunca hablamos y demás. A mí se me olvida, yo lo digo. Y a mí se me olvida, y lo sabes que no sé si es verdad que no es tranquilo porque me quité un problema con todo lo que tenía esa empresa encima, pero no, porque no creo que sea, bueno, más que una municipalización más. Sin embargo, la municipalización que hicimos de la gestión de residuos, de Secretaría de Punto Limpio, sí creo que pueda tener mayor interés. Bueno, la verdad es que eso nos puso muchísimas trabas, evidentemente. ¿Por qué? Porque ellos son los que habían privatizado antes y además todos los servicios y porque estábamos todos. A lo mejor sí esto lo hayáis a enfadar conmigo, pero allí el PSOE tiene 7 concejales, yo siempre digo que los 7 concejales son, uno se llama Bona, otro se llama Borrasel, otro se llama, ¿sabes? Bueno, las empresas de cada uno de los sectores son los verdaderos concejales que tenían, ¿no? Y bueno, pues Izquierda Unida nos robó un concejal a esa empresa porque ahora pues, el concejal es la empresa, es el pueblo. Y además voy a explicar la importancia que tiene también la empresa en la toma de decisiones y bueno, pues lo que hemos logrado también de la empresa en cuanto a la naturaleza de la empresa, que no es una empresa pública que funcione como una empresa privada en absoluto, sino que bueno, pues hemos cambiado totalmente la naturaleza y el paradigma, incluso la forma de entenderla de los propios trabajadores de la plantilla. Bueno, en el PSOE pusimos muchas trabas hasta que un día pues, salimos a la rueda de prensa y dijimos, si tal día esto no está municipalizado, nosotros aquí no quitamos nada, no se puede. Y empezó a funcionar. Empezó a funcionar la municipalización a partir de entonces y sí que puedo decir lo que ha dicho aquí mi compañera de Santiago, que por cierto ahora nosotros hemos aprendido mucho a ella, que ahora hemos estudiado muchísimo, porque hubiera sido también uno de los proyectos que hubiéramos hecho y miramos para vosotros. Eso quiero que lo sepas porque sí, os hemos vigilado muy de cerca, como lo habéis hecho y leo las memorias y todos los informes y de todo, ¿no? El camino fue bueno, pues como digo, durísimo, por supuesto siempre también con los informes negativos. Sí que es cierto que, bueno, pues, nadie apoyaba, muchos trabajadores municipales tampoco apoyaban directamente porque eso les iba a dar más trabajo, porque evidentemente municipalizar no está mucho más que privatizar en todos los sentidos, no solo el proceso, sino que también luego tienen que hacerlo. En otro caso, pagas a la empresa y lo hace. Hombre, evidentemente, ¿no? Es más complicado. Nosotros en esta siempre tenemos ese tema de que si de verdad no eres capaz de municipalizar y vas a privatizar, privatizar tú, márchate. Si no eres capaz, privatizar. Márchate, que venga el siguiente y será capaz de hacerlo. Esa es la filosofía que tenemos. Y el que viene aquí viene pues, a remangarse, a sufrir, a lo que haga falta, y si no, estamos. ¿No? Esa era la idea que teníamos. Entonces, pues con todos los informes en contra, bueno, pues al final sí que llegamos. Así que, bueno, fue ilusionante, ¿no? La emprendedora que tampoco tenía esa bueno, pues esa especial querencia por la municipalización. Sí que recuerdo un día que era un domingo por la tarde que me escribió y dijo, oye, ya lo he entendido, y este es el reto de mi vida. Y se sumó a la aventura, incluso porque dijo, hostia, este es el reto profesional de mi vida. Y bueno, pues ya teníamos una aliada más que bueno, además no cualquier aliada, ¿no? Es muy complicado también, y eso lo sé, es un llamamiento que hago no solo para nosotros compañeros de Orobe, compañeras de Orobe, que como decía estamos hermanados y sabéis que contáis con ello, sino que para muchos otros municipios también es complicado cuando es pequeño porque no solamente creo que sea necesaria la voluntad para hacer un proceso de esta envergadura, sino que hay que tener también muchos conocimientos en muchas materias jurídicos, económicos, de todo. Entonces, bueno, este es el llamamiento que hago
ponga toda la voluntad, que sepa que va a sufrir y que además merece la pena, lo digo, pero que sepáis que tenéis aquí compañeros y compañeras para ayudar y eso os ofrezco, si lo queréis, bueno, si hay alguien que lo necesite, pues que sepa que tiene mi teléfono al menos, porque al final no da la vida precisamente para esto, porque bueno, pues es lo más gratificante. De hecho, allí bueno, pues, se han logrado municipalizar en más sitios, en San Juan, en Alicante, al final se ha creado una onda expansiva. Sí, es verdad que no igual, pero al final yo considero que sí que hay municipalidades. Pero bueno, lo hemos logrado robar a Obaser, en este caso, en todas las plazas, un espacio importante. Os voy a contar una anécdota, lo siento, que tiene que ver mucho con Galicia, que es que nos salvó la vida. Esto sí que fue un gallego nos salvó la vida, de verdad, y tiene que ver también con los bases, lo se dice en Galicia. Esto en un sitio grande no lo van a entender. Sin embargo, aquí en Colombia, a lo mejor sí. Es el momento del paso del público a lo privado, de lo privado a lo público. Es el momento que dices, joder, ¿cómo va a ser, no? Qué difícil. Estás ahí ya que no sabes, claro, de repente tiene que funcionar todo. Nosotros, precisamente, además, elegimos la recogida de residuos de limpieza vial de punto limpio, no por nada concreto, sino precisamente porque era el servicio más tocho. Presupuestariamente está en torno a un 10, 11% de presupuesto. Esto es no somos cualquier otro servicio, vamos a por lo más grande, y porque además tiene una característica fundamental, que es un servicio de necesaria prestación continuada, que nunca puede fallar y que tiene que ir engrasando la maquinaria como un reloj suizo. Si no, pues te va a dar la por eso precisamente elegimos este servicio, porque si demostramos que podemos ser con esto, podemos con todo. Y quiere decir que la izquierda podrá con todo el estorba y cualquier otro lugar. Queríamos hacerlo por eso, es decir, vamos a por ello. Claro, esto me fijó, de hecho, bueno, nosotros tenemos muy buena relación con Emulsa, tiene muchos camiones, no pasa nada. Estropea un camión, se agota la de otra. Ahí teníamos un camión de carga lateral y un camión de carga trasera. Por cierto, en un estado calamitoso, porque el último contrato había vencido hace 12 años antes. 12 años antes. Quiere decir que los camiones tenían una vida útil y gastada con 12 años más. Pues va a ser no es lo más fácil, porque no se da la maquinaria de la peor forma posible. Evidentemente. Bueno, pues llegamos a. Y luego no pues tener los camiones para ese día. Y luego una vez pensaba que estaba Pedro Cura, María, y siempre decía, bueno, las montañas hay que hacerlas sobre base segura, ¿eh? Y yo pensando, para mí, no. Sobre seguro no la hacemos, es que o la hacemos a lo loco o no la hacemos. Y al final va a salir bien con voluntad, y de hecho sale con voluntad, y a veces con el milagro pues, de un gallego de por aquí cerca que nos lleva vida, ¿no? Le queremos mucho, la verdad, a esta persona. Porque claro, los camiones todavía nuevos nos van a llegar ahora. Luego ya sí, cuando tengamos camiones nuevos tendremos los viejos para sustituciones. También hemos hecho un convenio con Benavente, que gobierna también allí Izquierda Unida, para intercambiar los camiones cuando se nos estropean. Esa colaboración entre lo público que es fundamental, ¿no? Que nos hermanemos lo público, que hagamos unidad. Pero entonces no puedo hacer también el convenio con Benavente porque no nos había dado tiempo. Y bueno, sí que es verdad que cuando había un trabajador, una persona que al final montó su empresa porque realmente valía, ¿no? Era mecánico de Obaser, y en su día pues eso de se le había planteado, ¿no? Y él ahora pues alquila camiones y tal. Entonces Obaser nos dio el camión estropeado, día 1 de la municipalización, después de 12 años dando la paliza con la municipalización, que tenemos todos los ojos puestos de las empresas. Yo cuando voy ahora a la ANEM, por ejemplo, las Asociaciones Nacionales de Empresas Públicas de la diaria, pues está Getafe, está no sé qué, estamos con la Astorga, yo estoy a la Astorga, ¿no? Porque sí que es verdad que nos conocen, ¿no? Estamos a la altura de la Brandes en esto, que es muy gracioso, ¿no? Y con todo el mundo, se mete toda la historia, en toda la provincia era como, a ver qué pasa en Astorga, a ver qué pasa en Astorga, a ver qué pasa en Astorga, porque no tenía jugada. Arrancamos y ese primer día el camión se muere. Así, se muere. O sea, lleva la municipalización, no tenemos un camión de la basura, con toda la mirada puesta allí. Y entonces, pues, bueno, como éramos muy conocidos en el sector, porque estábamos atacando al sector privado, a la patronal estaba haciendo daño, porque no solo municipalizamos, sino además nos hemos banderado desde 12 años con la municipalización. Pues es verdad que hubo una persona que dijo, oye, tenéis allí un camión. No salvo la vida. Al final eso te quiero decir, cuando trabajas con voluntad, cuando trabajas por lo público, cuando trabajas de verdad
siempre también tendrás a los compañeros de viaje y de una forma o de otra, bueno, los unos nos ayudamos a los otros, que eso también es lo público, o lo común, que todavía es mucho más importante, lo común, y siempre lo vas a encontrar en el camino. Eso es fundamental. Ahora sí, hemos hecho convenios con Benavente, tenemos mucha más maquinaria, tenemos de todo. No quiero enrollarme mucho más, así que voy a hablar simplemente también de la filosofía del personal y de la empresa, cómo incluso ha cambiado más allá de lo que nosotros esperábamos. Nosotros sí que quisimos hacer varias cosas. Primero, queríamos pasar de lo privado a lo público, pero no solo eso, sino también cambiar el sistema de gestión. No queríamos hacer lo mismo en lo privado, en lo público que en lo privado. Bueno, hemos hecho muchos cambios en cuanto a modernización, en cuanto a también medioambientalmente. Somos el tercer municipio de Castilla y León, estamos muy atrasados, también lo reconozco, en el sentido que incorpora ya la fracción orgánica, con tarjetas, o sea, hemos pasado con una recogida de no sé, de años 50 a, bueno, pues a estar punteros. Bueno, pues los que mejor vamos a hacer en toda la comunidad, vamos, con total humildad. Pues de tarjetas, la recogida orgánica, la recogida selectiva móvil, que es el modelo de Mallorca, que es algo que os invito a ver. Todavía no hemos encantado de todo, está en proceso en unos meses esa parte. Y luego, bueno, pues eso, que de lo privado no se haga lo mismo que de lo público, no se haga lo mismo que de lo privado, lo voy a decir. Pero luego también está en cuanto a la plantilla, fundamental el papel del gerente, en este caso de la empresa, bueno, pues, y luego pues el papel que tiene la plantilla dentro de sí misma, que al final son todo. Yo soy el presidente de la empresa, aunque rompimos el pacto con el PSOE, pues por diferencias, entendimos que bueno, pues que nos podíamos entender mejor separados, no revueltos, porque al final no éramos capaces bueno, lo ponía todo muy difícil, nos veíamos de cierta manera pues, que no teníamos lo que nos correspondía en el gobierno, y como bueno, pues seguir gobernando nosotros fuera, y la verdad es que es una forma de entenderse, en la que estamos a gusto, pero sí que es verdad que yo me tuve puesto como presidente de la empresa municipal que se llama Aguastúrica, y bueno, la verdad que mi papel ahí es casi testimonial, porque la empresa es de los trabajadores y de las trabajadoras, absolutamente. Y es de las cosas que yo quiero también decir, primero la empresa pública, nosotros, las aseguradoras, nos decían, joder, ya lo notamos, evidentemente más allá de los seguros se los contrataba al que tenía, las reparaciones al que tenía, ya de tal, sin embargo nosotros, pues oye, todo en lo cercano, en el comercio local, es donde dejamos el dinero, eso también es fundamental. Pero bueno, pues más allá de eso, yo recuerdo cuando estábamos también a día 1, pues el día 6 días después de lo del camión, digamos, que se había estropeado, había una helada muy fuerte, nosotros también nos ocupamos de echar la sal, lógicamente, tal, y luego pues, era muy difícil todo los primeros días, porque es que cuando municipalizas tienes que pensar no solo lo grande, sino también hasta tener, y pues no nos dejó nada, hasta los recambios de los tornillos teníamos que pensar, o sea, era una comedura de tarro increíble, ¿no? No solamente hacer lo grande, lo pequeño y hasta un ridículo pensado, los trajes y todo siempre además llevados a cabo con procedimientos de licitación públicos que son tediosos, complicados, lo grande a lo pequeño. Y bueno, pues había helada, día de Navidad, en la hora de cenar, ¿no? En la gente de Reyes, en las casas, y bueno, el gerente en su sexto día de trabajo, me acuerdo, me llamó por teléfono, me dijo, la helada, que también hemos echado sal, y bueno, pues recuerdo el papel del gerente, ¿no? Pues que cogió, se puso el mono, el gerente de la empresa, el mono de trabajo, fue hasta la nave, cogió la furgoneta, cogió unos sacos, una pala, y estuvo por toda Astorga, bueno, pues echando sal él, con la pala, pues sale, porque él me acuerdo con una frase que me decía, es que la gente mayor que se caiga se puede morir, porque se puede romper la cara, y yo esto no lo puedo permitir desde la empresa, cosas que me hubiera hecho nunca más, porque el gerente no sabía que estaba Astorga, lógicamente, ni el jefe de servicio, ni nadie. Claro, hubo trabajadores de la plantilla además que cuando volvían para sus casas, a cenar con su familia, le vieron con el mono, él no quería que le viera, lógicamente, pero le vieron, eso hizo empresa. Ahora mismo, bueno, por los trabajadores, por ser trabajadores por sueldo, ahora mismo por el Aguastúrica, ellos sienten que son el Aguastúrica. Y yo ahora mismo, por ejemplo, estoy negociando un convenio colectivo, y es que no tengo nada que negociar, porque lo negocian ellos entre sí mismos y dicen, la viabilidad de la empresa es nuestra viabilidad. Nosotros somos los que tenemos que decir esto, los que tenemos que decir lo otro. O sea, ya ni siquiera hay dos partes ahí, son ellos y ellos. Porque ellos al final son los que tienen la responsabilidad de saber cómo tienen que ir ahora, hacia dónde tienen que ir. Han visto además como también, bueno, pues había trabajadores de antes que habían visto el PP, que no sé qué. Para nosotros los trabajadores eran todos y punto. Entonces lo hemos respetado a todos
antes, con total dignidad, cosa que no le había hecho precisamente los que se habían metido. Ahora los procesos de empleo ya no son como antes, sino que entra quien gana de una forma totalmente limpia. El que estaba antes hubiera entrado también es uno más, pero ahora tenemos una plantilla que al final es de las empresas. No soy el presidente porque soy el presidente, pero podría no serlo, porque al final, de hecho, pues incluso sus representantes sindicales, el jefe de servicio, y dijimos, ¿quién puede ser el mejor jefe de servicio? Pues su representante sindical. Así de claro. Y bueno, pues tenemos una empresa de la que estamos muy orgullosos. Funciona a pesar de todas las dificultades y bueno, sencillamente invitaros a que si os adentráis en una aventura así, que sepáis que vais a sufrir, vais a gozar. También el sufrimiento merece la pena y que lo importante es que siempre sepáis que tenéis compañeros, compañeras en Santiago, en Astorga, que vamos a estar los unos con los otros remando y trabajando todo lo que sea necesario para poder llevar a cabo. Lo único que tengáis las ganas, la fuerza y bueno, pues que le demostréis a vuestros vecinos y nuestras vecinas que la izquierda no solo gobierna mejor, ni gestiona mejor, que se lo haremos, sino que además es capaz de realizar transformaciones importantes. Mil gracias a Chema, sempre un placer escoitar. De feito, todos estes escoitamos pero sempre un placer. O mismo que Adrián, o mismo que María, é super didáctico e moi interesante coñecer un pouco a menor destas cuestións que a veces si temos unha imaxe de grandilocuente pero que non coñecemos polo mismo, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a próxima teniente de alcalde de Grove, a número 2 da nosa lista, Susana. E, bueno, vamos a explicar que máis ou menos todos coñecedes, ¿no? Cal é a situación do Grove, as reivindicacións que nos plantexamos para o noso próximo goberno de maioría absoluta da Esquerda Unida na Grove. Susi, por favor. Gracias. A ver se me entienden. Sí. Bueno, quero dar as gracias aos compañeros da mesa, a Adrián, a Chema, a María, por mostrarnos un exemplo de realización que podría presentar o Concello de Grove. E eu vou falar un poquinho e faceros un pequeno reflexo de a situación que está actualmente o Concello de Grove, sobre todo a nivel de servicios públicos e un pequeno tamén repasiño da lei municipal, que tamén moitas veces é unha das carencias que fai que se utilice a privatización para poder salientar este tipo de carencias de personal. Para mí, o fundamental nun goberno, en unha persona que se enfrenta a unha alcaldía e que se presenta e se postula como alcaldable e que teña claro que o Concello non é unha empresa, que unha empresa pública ou unha administración pública está para prestar os servicios á sociedade, que moitas veces son servicios que non lle interesan a empresa privada, por eso os fai a administración pública, que no momento en que unha empresa privada este interesada en facerse cargo de ese servicio é porque é rentable, non é porque é ventatías, simplemente xusto ao revés. E que a filosofía da empresa privada, evidentemente, utilizar o seu capital para revalorizar, para intentar producir e sacar a máxima prestación dese capital que está invertido. E a administración pública é xusto ao contrario, é dicir, hai unha recaudación a través dos impostos que utilizas para poder darlle unhas mellores prestacións á sociedade. Entón, se partimos desa base, o que non é normal é que os servicios públicos que necesitan os teus vecinos se utilicen para se utilicen as privatizacións para poder darlos. No Concello de Grove estaba privatizado o servicio de limpeza dos centros educativos. Cando se reanudou o contrato, cando se encontrou outro contrato, cando se ampliou o contrato a edificios municipais, entón agora mesmo temos edificios municipais e está toda privatizada. Un servicio como de asistencia de domicilio que no seu inicio era municipal tamén está privatizado. O mantemento de parques tamén está privatizado. A recaudación, hai unha parte que é dorar e outra parte como as plusvalías, o lixo, que están privatizados, que non son unha empresa privada. O servicio de grúa intentou privatizarse, non o lograron, entón o que se fixo foi desmontar a grúa, e os vecinos do Grove pagan unhas licencias de vago que en realidad non son efectivas, porque se fichan a policía municipal, o que van a facer é poñer unha multa de
tes opción a que vengan do alrededor. E iso fai que moitas zonas do Grove que non sexan vados con licencia municipal e que os vecinos entendan que esa é a alternativa e non a gran parte. Outro dos servicios que tamén se intentou privatizar foron as famosas pistas de pádel. En realidade foi como o famoso caso dos falsos autónomos de Globo, que ti en vez de contratar un personal a través do Concello, que facías era sacar unha oferta de emprego para unha persona que estuvera laboreada como autónomo e que traballase nas pistas de pádel. Entón, esa tamén outra fórmula estrella das privatizacións dos gobernos das mal chamadas esquerda, como por exemplo. Unha das problemáticas que ten o Concello do Grove é a falta de persoal dentro do propio Concello. A veces este tipo de información non analizamos nós a nivel da rúa, é dicir, ti podes ver se está ben limpa un xardín, se as calles están nas condicións que tienen que estar, se hai balosas soltas, se hai algo roto, pero non ves os problemas internos que tamén afronta o personal do Concello. O actual alcalde, no primeiro mandato, é dicir, cando existía o tripartito no Grove, no ano 2008, gracias ao conselleiro naquele momento de Esquerda Unida, iniciouse unha regulación de postos de emprego, unha regulación que leva desde fai 16 anos dando voltas. O persoal do Concello chegou a un punto que tuvo que acudir a xusticia para que se cumplira o convenio, porque había personal que xa non estaba dentro do convenio porque xa estaba vencido e non había un convenio novo. Entón, tiveron que acudir a xusticia para que a xusticia les dera razón e les dixese que, en detrimento dese convenio novo, o que non podían facer era quitarle dereitos aos traballadores. Actualmente, na Câmara Municipal do ano 2022, o último que se publicou, hai funcionarios de carreira 42 plazas, en propiedade 22, 40 son vacantes. Hai no personal laboral fixo 41 plazas, 5 en propiedade, 36 son vacantes. E a maiores hai un personal laboral temporal que son 51 plazas, que son os que se sacan contratos temporais para cubrir postos de traballo. O problema máis grande e que ten agora mesmo o Concello do Grove, como moitas administracións públicas de España, é poder contratar persoal, pero non é pola culpa de Yolanda, como nos dixo unha vez no Consello Local de Turismo o alcalde do Grove, nin é culpa do autor, que era o que nos dicía antes, despois como xa non podía usar o autor, usou a Yolanda. O problema é que se non se saca a concurso esas plazas e a regulación de postos de traballo non se fai. Ti non podes contratar un barrendeiro cando tes vacantes de barrendeiro por ruído. O que tens que facer é meter as vacantes e despois, se necesitas un reforzo, ninguén che vai a dar dereito a contratar persoal. Entón, cando ti lle dixes aos niños que Yolanda nos fastidiaba este branco que hacemos, e de ninguna empresa privada se queixou, que debían ser os que votarían poñeron o grito no ceo e a ver agora como facemos nós para contratar a xente. Pero queixes ao goberno socialista, que ademais goberna a coalición, con a señora Yolanda, que non goberna soa, utiliza ese momento no Consello Local de Turismo para decirnos que non se pode facer unha contratación dun técnico de turismo que prometeron fai 20 anos e que sigue estando reflexada na plantilla municipal de postos de traballo, porque se aprobou que ese posto va a estar aí e que hai unha asignación salarial para darle a esa persoa. Ese é o turismo. Entón, o problema moitas veces é, para mí, eu creo que a privatización de recursos públicos é a maneira máis fácil de gobernar. É dicir, se ti non tenes que ese problema, non sabes como sanitar, privatízalo e se hai problema do outro. A verdade que, como recursos, están ben. Pero eu creo que a andar nos vecinos non se beneficia nada e tampouco as arcas municipais, porque a recaudación que tes ti a través dos impostos para poder gestionar o Concello vai a gastar en todas esas comisións e intereses que tens que dar a unha empresa privada que vai a facer o mismo que facías ti, pero máis caro. Entón, creo que o que nos contaron os compañeros pois nos ven moi ben a mí e ao próximo alcalde do Grove, se supone, que sí que cree que este tipo de forma de gobernar, este tipo de políticas funciona e estaría moi ben poder poñer as prácticas neste Concello co apoio de todos os vecinos.
Hai xestións que tamén se intentaron privatizar de maneira encubierta, como por exemplo a contratación de personal do Museo de Salazón. A última contratación que hubo foi así tamén unha cousa un pouco rara, que nós tamén denunciamos, porque non se deu a concurso, e creemos que todos os postos de traballo, pues, por exemplo, no caso do Salazón, hubo unha xubilación e ese vacante sigue aí, pero tamén non sabemos que vai pasar con él. E mentras en servicios que están quedando sin persoal, e iso é o que fai que tamén o persoal laboral do Concello e os traballadores do Concello, xa sean funcionarios de carreira ou non, teñan ese nivel de traballo que moitas veces os imposibilita a cumplir con todas as súas funcións, porque necesitan máis persoal que os axuden. Entón, unha das formas de mostrar, porque estamos contando xa aquí, non nos lo estamos inventando, é que tuvera que Bruselas no 2021, presionar ao Goberno de España para que fixera unha regulación dos postos de traballo das administracións públicas, porque temos unha interinidade brutal. Eu así, revisando por riba, atopando dados do GROVE, notas de prensa xa no ano 2014, no que valorando pouco, instaba o Concello do GROVE a que rematara de unha vez esa regulación de postos de traballo que leva 16 anos, é dicir, vai camiñar a persoa, están aí. Entón, creo que agora mesmo está salindo prazas a concurso, está salindo no GOP, as novas plazas que se van a sacar a concurso dentro do Concello do GROVE. Evidentemente temos que dar as gracias a Europa, non nos os dan, sino que tenen que cumprir os prazos para regular e para que esa interinidade non exista. No 2014 xa era no plantilla do GROVE un 40% os interinos. A día de hoxe seguro que son moitos máis, porque xa nos digo que non mellorou en ese caso, sino que houve xente que se foi xubilando e esos puestos siguen estando vacantes, por eso temos ese porcentaxe tan elevado. Por a miña parte, só podo decir que me gustaría que a forma de gestionar políticamente nos concellos non fora a que a privatización non se vira como unha salida a túa falta de traballo, de negociación e de posibilidades de poner a funcionar o teu concello. Dame moita coraxe que unha persona que leva 8 anos prometendo as mesmas cousas, é dicir, un pexón, unha regulación de postos de traballo, unha contratación de persoal e cousas máis que podemos utilizar en outros momentos que hoxe non é a caso, pero bueno, siga tendo valor de presentarse nas eleccións, no exemplo de que eu isto aos vecinos do GROVE dúas veces, e nunha delas tengo unha melodía maravillosa coa que puedo traballar e non o fixo. Entón, eu espero ter esa oportunidade de poner en práctica todas as cousiñas que nos ensinaron as xefas compañeiras, contar de todas as chamadas, vamos a ser moi pesados, e esperamos que a próxima vez que viñades ao GROVE podamos falar tamén de todos os que fueron implicados aquí no Concello. Gracias. Viva Vigo, de Caballero Nal, que tamén nos pode dar aí unhas pinceladas de como mal funciona o goberno no absoluto, sino absolutista de Caballero. Rubén, por favor. Sí, bueno, moitas gracias á organización do GROVE. Mira, ademais, vou introducir como carácter principal do que vai ser a candidatura municipal unha cuestión que efectivamente forma parte da construcción política histórica de Izquierda Unida, como é non en si só a remunicipalización, sino que o prioritario na sección política é esa sección pública directa, ¿no? Porque é certo que nos últimos anos tivemos que facer unha batalla política por recuperar nun momento, como ben decía María, un contexto ideolóxico, onde todas as políticas privatizadoras dos neoliberalismo dos anos 90, as privatizacións municipais ademais iniciadas, consensuadas, traballadas especialmente polo Partido Socialista, o logo do Partido Popular foi parasitar as empresas que xestionaban de maneira directa
os servicios públicos, é dicir, por telas de acuajés, acualia e todo isto realmente, ainda que brincaran moitas veces o Partido Popular, quen creou, quen abriu as portas foi precisamente a partir dos anos 80, de finais dos 80 e 90, o Partido Socialista, unha decisión ademais parlamentaria, é unha aposta estratégica de Felipe González, todos os lembramos como aqueles é dicir, a mí me gusta falar de remunicipalización, porque efectivamente un cabalo de batalla que introducimos en Santiago, que se fixo tamén en Valladolid, en Astorga, ese los temas, pero que en outros concellos o que facemos desde a transición ou cando chegamos ao goberno é facer xestión pública directa, que é onde está a gran diferencia ideolóxica do que pasa esa Izquierda Unida en conjunto dos municipios e o que plantean outras organizacións políticas que se din de esquerda que falan de modelo, como pode ser o Renegar, que pon Pontevedra como modelo, donde se produjeron privatizacións de maneira directa e que non existe ninguna proposta ni ningún intento das dúcias de concellos do goberno Renegar por recuperar os servicios públicos. A mí cando me falan dese tipo de modelos, cando me falan do Concello de Vigo, nos anos da xestión do Renegar, onde se privatizar os servicios, pues digo que algo coherente co que se expresa políticamente na esquerda debe ser. Por efecto, a remunicipalizacións e a xestión pública directa non é esa nin para a Esquerra Republicana, nin para o BNG, nin para a Xunta de Progresista, non é un cabalo de batalla, simplemente aquí nos quedamos, Izquierda Unida, prácticamente salvando o non nos tamén a situación de Vigo en Euskadi, pois nos quedamos dúas ou tres forzas políticas no municipalismo defendendo isto. Por que creemos que é unha batalla de longo recorrido? Primeiro porque temos defendido que hai tres marcos que temos que solventar. Hai un marco xurídico evidente que temos que abordar. Hai decisións políticas que son as que permiten levar adiante as remunicipalizacións e logo está a capacidade de maioría social, e cando digo maioría social é tamén dos agentes sociais para levar adiante esa cuestión. O marco xurídico temos un problema e o marco xurídico que temos é que temos un goberno de coalición que firmamos un acordo de coalición co Partido Socialista que pusemos unha serie de cuestións arriba da mesa, como a reforma da lei de bases para por primeira vez, no momento en que hai un goberno de coalición, facer unha lei de bases que non sexa limitante para a xestión pública directa, na que un secretario non pode apoiar de maneira reiterada un interventor reparo a unha iniciativa política de municipalización, para que ademais un secretario, como está pasando agora, non nos poda decir nos concellos usted non pode ir ao capítulo 1, non pode gestionar este como emprego público, non ten capacidade de incrementar a relación de postos de traballo, non ten capacidade de incrementar a tasa de reposición e, por lo tanto, usted ten que ir ao capítulo 2. E isto é o pan noso de cada día dos nosos concellos, donde hai un secretario que nos di que privaticemos, que en vez de facer con recursos públicos, que o fagamos no capítulo 2, pagándolle a empresas para que o realicen. E en concellos como o meu, quedan anualmente 11 millóns de euros sin executar do capítulo 1. É dicir, diñeiro para facer emprego público, bolsas de contratación, avanzar en contratación pública, pois en Vigo ten unha media, o ano pasado foron 11, este ano pode que sexan 12 millóns de euros sin execución, o cal é absolutamente terrible, porque estamos falando de bolsas de contratación que permitirían, moitas veces cando hai baixas contés ou licencias de traballadores, poder facer unha reposición dentro do público sen ter que ir a fórmulas de contratación privada. Por tanto, o marco xurídico non está resolto nesta cuestión, non está resolto na derogación da lei Montoro, porque o Partido Socialista se nega sistemáticamente. O día 21 vamos a ir os alcaldes e alcaldesas da FEM, os grupos políticos que sostemos o grupo municipalista Izquierda Unida, Podemos Comuns da FEM, vamos a ir a volver a enésimo tentativa do noso grupo parlamentario no Congreso de convencer ao Partido Socialista de iniciar antes do final do mandato unha reforma poderosa desa lei que rotundamente falso, que Europa nos mandata, que non sei que, bueno, se Europa mandata, o Estado español fixo unha fase superior por recorte do servicio público. Mentras ese marco xurídico non lo permita, mentras non matemos a lei Montoro, o que significan de outras cousas, as dificultades para crear unha empresa pública, nos temos, no caso de Vigo, a posibilidade de que detrás a perda quebre, incluso, porque están forzando a quebra de maneira interesada,
E non temos ninguna empresa pública que nos permita recoller a remunicipalización no caso de que caia ou en caso de que haxa unha renuncia na empresa. Non temos ninguna empresa pública. Queremos crear unha empresa pública de servicios, ou nós queremos crear unha empresa pública de nuestro planeta, pero nós queremos crear unha empresa pública de servicios para ir recollendo a medida que vayan ou ben acabando as concesións ou ben incluso as concesións que co argumento do incremento dos precios argumenten que non é rentable ter a concesión, cousa que, por exemplo, Safa e Vitrasa que acaba de reclamar 18 millóns de euros por vía judicial. Pois non ter ese mecanismo significa que tampouco podemos crearlo jurídicamente. Hoxe en día crear unha empresa pública, un concello que queira gestionar directamente e que queira facer unha empresa pública se va a topar con que ten que justificar o custe efectivo do servicio, con que ten que imputar no cálculo global dos custes do concello unha parte, unha especie de escandallo de costes que sería, por lo tanto, inasumible moitas veces o custe efectivo do servicio do público. Eso non é por unha decisión, por un cálculo matemático, sino que é unha decisión política que é ese marco jurídico que nos impide tirar adiante. Decisión política porque hai que ter maioría. E non sempre temos o Partido Socialista, cando gobernamos co Partido Socialista, ou no caso de Cataluña, cando gobernamos con Esquerra ou gobernamos con o PSC, non temos sempre o socio de goberno disposto a que isto tenha senador. E hai das 200 alcaldías que ten Izquierda Unida no conxunto do Estado, nas 100 e pico, nas que son maioría Esquerda Unida, pero que non somos maioría absoluta, gobernamos con o Partido Socialista, o principal problema é que resulta que o goberno non somos capaces de sacar adiante a remunicipalización, por exemplo, o servicio de atención domiciliaria, que en Andalucía sería posible a través da participación, por exemplo, da Diputación, na financiación, poderíamos avanzar en moitas remunicipalizacións e non temos, por tanto, a decisión política que é unha vontade expresada, porque en moitos sitios non a temos, e incluso, efectivamente, a reforma laboral, a pesar de que axudou moitas cousas, non nos axudou nos concellos na cuestión da posibilidade de reconverter moitos empregos en públicos directos. Eso sí, coa salvedade de que, como hai unha ministra de Traballo progresista e que entendeu isto, o Ministerio de Traballo, sin tocar a reforma laboral, para que logo diga estes argumentos soeces, simplemente con unha instrucción ao SEPE dicindo que os concellos podían ter emprego temporal a través dos programas de inserción laboral, se pudo salvar, por exemplo, unha cousa que non era menor, como que en Andalucía os nosos concellos fan contratos temporais públicos directos para que todas aquelas xente que fai permadas agrarias poida complementar para non ter o perno. Eso en Andalucía e en Extremadura, se non chega a solventar o Ministerio de Traballo, efectivamente, unha cousa que os sindicatos non intentaron, pero que fomos capaces de decir que o TIBE está aquí, nos tuvimos unha reunión con comisións obreiras que tamén o veu, e o SEPE emitiu unha nota aclaratoria e estamos, por menos os concellos, estamos metendo por esa vía, por os programas activos de emprego, estamos metendo moitísimo emprego público para non ter que ir a empresas privadas a gestionar, es decir, que, por lo tanto, as excusas que están metido por valorizar do Ministerio están resoltas e se non se queren resolver é porque secretarios interventores e determinados alcaldes non queren acollerse a esa instrucción do SEPE que nos permite facerlo. Por lo tanto, aí hai un problema de decisión política. E logo tamén unha decisión de maioría social. E me explico. Si non é mellor o servicio, si non se abarata, ou incluso, si non se avanza en que determinados servicios polos que ahora paga o cidadano sexan gratuitos, se sei que falar de transporte urbano gratuito, aquí suena marcianada del 15, pero que isto é o debate que ten a Esquerra en Europa. Xa non é o debate de que cueste menos, que haya bono, non, o debate está en que o transporte público urbano sexa gratuito, como por exemplo xa en Luxemburgo, cidade, para evitar os miles de coches, estamos falando onde facemos un acto sobre as zonas de baixas emisións, onde o debate é quitar os coches do centro urbano e para iso o debate xa se avanza no transporte, pois xa algo gratuito, pero sería o transporte recurrente, a zona de Luxemburgo, o transporte, todo o transporte que sacou casi 40 ou 50.000 vehículos do centro de Luxemburgo cidade e que foi a máis unha iniciativa no seu día feita por os nosos compañeros da Partido de Luxemburgo. Por tanto, ten que haber unha maioría social, a xente ten que visibilizar que o servicio é mellor, que é máis barato, e, por lo tanto, tamén hai que contar con consensos sindicais moi fortes. Cando nos
no 15, a Marea de Vigo na campaña, defendíamos a remunicipalización de Aqualia. No ano 95, Vigo foi a primeira cidade do Estado que privatizou a auga. De feito, había unha página, unha portada do país, que a temos no grupo municipal como memoria da miseria que viviu esa cidade, que foi Vigo, a primeira cidade de España con auga garantizada ata o 2015. O medo que meteron é que ou metían os gestores privados ou a xente iba a abrir o grifo e non iba a sair auga, funcionou durante 6 anos. As privatizacións se ensayaron nas grandes cidades tamén como elemento para cubrir consenso social sobre que as empresas públicas eran un sitio onde los partidos metían a los cuñados, a los primos, que aí non trabajaba nadie. La empresa municipal de aguas de Vigo tenía colchones para dormir en la nave. Es decir, eso era a criminalización do público, funcionou durante moitos anos, a pesar de que agora temos que loitar para demostrar que a xestión pública directa aforma que non hai un general manager que son ter todos os capullos, non en inglés, que son que de repente hai salarios de 65.000 euros, como tiña, en Vigo tiñamos unha concesionaria dos semáforos, que había un manager, todo esto, un CEO, un nombres en inglés para gilipollas, e o tío cobraba 85.000 euros. Traballaba para a concesión de Vigo? Non, traballaba para todas as concesións que tiña neste caso, pero pagábamos o Concello de Vigo, e foi o noso grupo municipal o que fixo a denuncia. Finalmente pues, puseron a cuota de traballo correspondente á concesión, o que comprábamos, Vigo compraba as furgonetas prácticamente de CES para toda a provincia, ese tipo de cuestión. A maioría social da xente creeu que o público era malo e, por lo tanto, deixou de auditar o privado. E o roubo a man armada que supuso as empresas privadas por respecto aos concellos está por cuantificar. Primeiro, porque non se ha creído canto costou a Gürtel a efecto de servicios municipais, canto costou a xestión da obra en Lugo ou a xestión da obra en Coruña, canto costou Vitrasa. Canto costou Vitrasa a Concello de Vigo cando podíamos ter unha empresa municipal? Vitrasa declara que o servicio de transporte lle custa 27 millóns de euros. O ano pasado, en condicións normais, recibe 16 millóns de euros de subvencións públicas de todo tipo, pero o ano pasado recibiu 21. Es decir, si 21 millóns de euros dos 27 de gasto do transporte urbano está financiado con recursos públicos, dame ganas de pedir un crédito y hipotecar a toda a familia un negocio redondo. Voy a gestionar el transporte de una ciudad de 300.000 habitantes, tendo unha subvención de 21 millóns de euros de todo tipo. Por decisións de alcalde de que, entre otras cousas, que al caballero le envía una carta con su cara que llegara a todos los vigueses. Vigués, ya puedes solicitar, ya puedes pedir tu paso, hijo, venga, que non foras en transporte público. Esos foi 1 millón de euros que luego se consignó como amortizable pendiente. Cada vez que habéis un periódico en Vigo que aparece Vigo, la ciudad más limpia de España, eso está pagado por la concesionaria a coste do que pagamos a concesión y por lo tanto amortizable pendiente. As concesionarias son un instrumento de control político y esto no, como en directo non pode decir, puede ser que decir las cosas, pero pagan campañas electorales. O pensamos que as vallas electorales y todo isto saen de onda, los partidos tenemos una limitación de gasto, que podemos gastar en campaña electoral. Algún día tenemos que ver as contas claras das concesionarias privadas e como axudan, porque el milagro da caballero non é que sea un mazo e baile moi bien. Hai moito diñeiro, este ano estamos cuantificando, por exemplo, é moi probable que ya el gasto de Navidad de Vigo lo principal non sean as luces, sino que sea pagarle a medios de comunicación para que hablen de Vigo. Sí, pagas 100.000 euros a Nova España para falar de la Navidad de Vigo ten sentido, porque crees que as comunidades non se veñen a Vigo, pero pagarle a Faro de Vigo medio millón de euros para falar da Navidad de Vigo, como os vigueses, ainda que non tenemos que sufrir. Por lo tanto, non ten sentido que o Faro de Vigo me diga que hai Navidad en Vigo, porque lo veo todos os días cuando me levanto. Eso demostra tamén como funciona a falla de control do diñeiro público sobre as concesionarias. Para a Esquerda Unida, e ademais o dixemos, eliminar a xestión privada dos servicios públicos é eliminar gasto terrible de carácter político, de propaganda electoral, gasto terrible non cuantificado como unha necesidade inmediata e deixar os servicios públicos para o esencial. Claro, temos que ter autobuses wifi que se conecte, que sea unha maravilla, non temos que ter autobuses que non custen, no caso de Vigo, 1,59 €, o billete ordinario, e que transporten a xente con seguridade.
Si son feos, bonitos, al menos limpios, efectivamente, si son seguros, transportan y tal, aforramos tanto dinero que mellor. En vez de un 63 euros que pide ahora mesmo na negociación que trasa para o servicio, pois o temos a 90 céntimos, a 50 ou a 40. Ese é o debate. Os alcaldes, sobre todo, e en isto, os campeóns europeos de facer este tipo de cousas cos servicios públicos privatizados son o Partido Socialista. E hai que denunciar. Hai que denunciar. Porque o Partido Popular xa sabemos o mecanismo que teñen moitas veces as portas giratorias. Pero os que venden servicios públicos, os que moitas veces transitan ese debate, logo defenden de unha maneira moi vehemente esta cuestión. E aparte, a veces de maneira miserable, porque a mí non me vale de nada que na FEM Abel Caballero fale desto, ou que diga que as zonas de baixas emisiones son unha maravilla, pero logo cando chego a miña cidade, quien me baila el pato es Vitrasa, el CCC, CESPA y las grandes profesionales. Y es una cuestión, la cuestión de la mayoría social que nos tenemos que revertir. Muchas veces se azuzaba las plantillas municipales contra la Izquierda Unida en los concellos porque lembro que se decía, no, es que como gobierno Izquierda Unida y remunicipaliza os vais todos a la calle, porque va a ser una empresa pública. Dando por feito que toda a xente que traballaba nas concesionarias, nas empresas privatizadas, tiñen que despedilos e porque nos vamos a facer unha oferta pública de emprego. Eso é unha falsedade terrible porque un concello pode ter o mesmo sistema de contratación que ten unha empresa privada. Eso de que toda a xente que traballa en unha empresa municipal é funcionaria, calou nese e iso temos que combatirlo. Por iso tanto, o marco xurídico, convencer os socios de goberno do que significa. E logo, hai responsabilidade de que como cheguemos ao 23, un goberno de PP e Vox no consulto do Estado, se nos botará en cara un goberno de coalición non ter feito nada polos concellos. Cando os concellos sí que demostraron na pandemia que foron a institución que estivo sacando os cuadros, os primeiros que buscaban as mascarillas, os primeiros que intentaban que un veciño que traballaba en negro na construcción, que de repente para a actividade económica, que esa familia non ten ningún tipo de ingreso. Que administración foi a que lle conseguía as bolsas de comida? Que administración foi a que conseguiu paralizar despexos con informes sociais? Os concellos que foron os que estuvieron nos guardia non fixemos absolutamente nada. No debate competencial, no debate da reforma da lei de bases, ou no debate da derogación da lei motora. É unha situación que políticamente, como corresponde a Izquierda Unida, non seguimos denunciando e a semana que ven iremos outra vez a Madrid a recordarle ao goberno que hai que cumplir esa parte do acordo de goberno. O debate das municipais, por desgracia, e o veremos, non vai a intentarse que non sexa municipal. Vamos a ter un problema, e isto o analizamos como organización, o debate vai a ser si isto, as municipais son a antesala das eleccións xerais. E iso sería un erro político tremendo, porque sería negar a capacidade normativa que teñen os concellos para cambiar este tipo de cuestións. O que si estamos discutindo co Partido Socialista a lei de vivienda. Estamos discutindo que si la lei de vivienda va a permitir controlar os alugueiros, que si do 30% de vivienda pública que estaban obligados os concellos a desarrollar en todos os ámbitos, vai haber un 50% que ten que ser titular ao concello. Mientras estamos discutindo todo isto, un concello como meu, de 300.000 habitantes, só ten en titularidade do inventario municipal que acaba de presentar 22 vivendas públicas. E ese é o debate que temos. Os concellos poden facer vivenda directa, os concellos deben facer vivenda directa e ter parques públicos de vivenda, os concellos poden gestionar servicios mancomunados, os 29 concellos da área metropolitana de Vigo podemos dar servicio público directo se quixéramos, ata non depender de Sogama e ter unha planta de reciclaxe propia como ten Rivas, por exemplo. Por que non? 650.000 habitantes non poden ter un servicio, un sistema de recollida, de selección, de tratamento, de valorización directamente, sin contar co canon de Sogama, que todo o mundo sabemos que significa pagar a Sogama. Porque non podemos facer unha empresa metropolitana de servicios públicos e non depender de CLECE e do que están facendo todo o servicio que vai a ser a futura da gestión, a dependencia e a atención ás persoas maiores ou que vai a significar a política de cuidado. Pois esos son os debates que, dende logo, Izquierda Unida quere introducir no futuro debate, no presente debate, que estamos en municipais, en Vigo estamos en municipais de 24 horas, pero que xa a xente ten un pouco máis de recorrido, cando un alcalde se empeza a inaugurar cousas,
cousa mala. Nos na pre-campaña, como Dirección Federal, pusemos en riba da mesa unha idea, que é o de cuidamos o cercano, que é o lema que estamos empregando para todo. Cuidamos o cercano porque o cercano son os concellos e a xente ten que verlo, sobre todo en situación como actual. E cuidado, que tamén son as políticas de cuidados e son as políticas que deberíamos nos tamén fomentar na participación na administración local. Pero que ademais temos medo a que perdamos a perspectiva neste proceso electoral da importancia dos municipios. E remato, hai 40 anos, a CEM se constituía en Torremolinos, fixemos un leitmotiv tamén como organización destes 40 anos da CEM, entón estaba Julianita como representante dos alcaldes e alcaldes do Partido Comunista de España, estaba Manuel Soto Ferreiro, de altura, porque antes era el Caballero había alcaldes, en fin, como foi o primer alcalde, non sempre facemos o chiste de AC desde antes de Caballero e despois de Caballero. Un alcalde que se atopou naquela altura con empresas públicas, con Emavisa, empresa municipal de Aguas de Vigo, con un montón de sociedad pública directa. Se algo pasou nestes 40 anos, foi que desapareceu centos de postos de traballo, de actuacións de todo tipo das administracións locais, e decíamos que 40 anos despois había que recuperar a iniciativa pública directa nos concellos. Ese debe ser o leitmotiv de campaña de IU. Moitas veces incluso predicando no deserto, porque a xente o que recibe. Nós vamos a ter un problema que nos vamos a defender a xestión das normas, pero o PP vai a ter capacidade de pagar un medio de comunicación para facer un especial de 3 páginas sobre o ben que gestiona a auga en unha empresa privada. Como chegamos a capacidade dos vecinos de entender que esas 3 páginas as están pagando e que o que teñen que facer é ver o que lle mellorou a vida donde Izquierda Unida foi capaz de revertir servicios privatizados ou donde fomos capaces de crear empresas públicas. É un debate importante, pero que Vox aquí no Grove se pede precisamente por esta cuestión, ou que en si son a defensa sexas do modelo de xestión pública directa, cando foro, xa non quero decir Vox, defenden todo o contrario, e creo que, por lo menos, si temos centrada esa proposta, creo que a nivel programática está moi clara, acertaremos tamén na proposta electoral, como digo, no contexto de eleccións municipais terribles que o debate vai a ser que vai a pasar en novembro, cando se van a Xerais, que nos vamos a olvidar de que os concellos están asfixiados, pedindo reforma fiscal, pedindo capacidade de contratar máis xente, pedindo capacidade, ademais, de gestionar máis servicios, e creo que en realidad debemos facer un esforzo titánico, porque os veciños e veciñas sepan que iso é o central, o necesario, que está máis cercano, e o resto é profundamente. Nada, primeramente agradecemos a todos a presencia aquí no Grove. Parecemos esencial falar de servicios públicos de cara, principalmente aos municipais, a programar o noso programa electoral e a mostrarle a vecinanza. Lógicamente vemos os exemplos de servicio público xa funcionando, de municipalización. Entendo que a través da empresa pública no propio Concello realmente agora as dificultades de facer esa volta ao público a través de creación de unha empresa pública. A falta desa reforma, que se poida exercer esa reforma para facilitar aos concellos esa xestión, non creo que sexa imposible crear unha empresa pública municipal, xeralmente, se facelo dentro da xa da kamikaze por o servicio, non te va a empresa pública, será triplemente kamikaze e intentar facelo, pero entendo que podríamos facelo, non? Saber se realmente se pode, porque a aposta que
porque sempre se nos pon tamén en dúbida, ou se nos pon, se nos indica que moitas veces o dificultado do servicio municipal é a hora dunha baixa laboral cubrir ese posto, sempre significa moito máis dificultoso que a través dunha empresa privada, se é o que nos permite sempre. Un exemplo é o servicio de axuda do fogar, que ten un absentismo laboral moi grande. Entón, se nos dice que cando esa persoa vai de baixa, tarda 3 días en darse baixa no concello, tens que chamar a buscar ese sustituto, e cando xa conseguiste ese sustituto, xa está de alta a persoa que colle a baixa, non? Entón, que a través de unha empresa pública ou a través de unha empresa privada moito máis sincero, porque máis un día contratas ou entón, como eu explicarades, esa posibilidade, ou esa facilidade, que non é tan así como se dito, pero podedes explicar un poquinho como é eso. Moitas gracias. Gracias, José. ¿Alguna otra pregunta, cuestión? ¿Sal? A ver, as falacias e as mentiras pois corren na boca. Eso é absolutamente unha falacia tremenda, de que a empresa pública, a empresa privada pode contratar así e a administración non pode facer. Eso está demostrado, hai lista de sustitucións e tipo servas e tal, te chamo hoy, mañana e sartas casas. Por lo tanto, non hai. A ver, en Galicia hai a parte do traballo de alguma maneira a punta de lanza que fixo o Compostela Aberta o tema da hora. En Noia tamén se recuperou o servicio de augas e medio ambiente. Nos costou tremendos esforzos en Galicia, salindo da administración local, as áreas que hai os parques de bombeiros comarcales, que non son dos concellos, donde despois de 20 anos 500 bombeiros están gestionados directamente por 4 consorcios públicos. Conseguir eso costounos 20 anos. Un informe que a Xunta pideu a Miguel Ángel, que costou un bastón, que era un tocho de 500 páxinas, que non había Dios que o lera. Vale, e nós con 2 folios desmontamos todo eso. Só, cando digo que é máis caro económicamente, só aforrando o IVA e aforrando o beneficio industrial, xa é un 16, un 20% máis económico. Vale. 4 tontiños, empezando por min, e 4 delegados máis de comisións, e outros delegados e traballadores desmontamos todo o tema de migración. E non houve forma de que a Xunta, os interventores das deputacións, da Xunta, nos deran nos morros. Ao final, o único que puderon decir é que non pode haber un incremento económico, non sei que non se faz. Evidentemente non é. Ao contrario. Se lle pregunto a Carmela Silva, canto aforra a Deputación de Pontevedra, co que tiña que estar aportando cada ano a ese consorcio para os bombeiros da provincia. Por tanto, todo eso é falacia e mentiras. E demostrouse. E en Galicia hai exemplos, o resto do Estado tamén. Por tanto, que non nos conten cuentos. E o que a reforma laboral impide as administracións, contratacións e non sei que, outra falacia máis. Mentira puñetera. Algún concello lle tuvamos que enviar algún informe do propio Estado e da propia FEM, donde decía a forma de contratación para cada un das necesidades que pode ter unha administración local. É dicir, cando se quere, cando non, pois non. Ahora, non hai impedimento absolutamente ningún.
ningún tipo legal. É certo que algunhas cuestións deberían cambiar, a tasa de reposición tiña que desaparecer, sí ou sí, non ten sentido. Ahora que se está elaborando un borrador de nova lei de función pública a nivel estatal, debería realmente darse un paso xa e acabar, no caso da administración, con esa dicotomía funcionarios personal laboral, que non ten sentido no século XXI, no século XXII. Por lo tanto, é dicir, hai un montón de cuestións que sí se poden facer. Ahora, ten que haber, evidentemente, vontade política. E non hai. E un problema da esquerda unha parte da esquerda, é precisamente que cada galería defendemos os servicios públicos, pero despois, onde xestionamos, temos todo absolutamente privatizado. E é certo que decía Rubén, creo, o caso de Pontevedra. Pontevedra non tiene un puñetero servicio de xestión pública, e además agora parece ser a intención de privatizar o servicio de drogodependencias. É terrible eso. E mañana vai a estar o señor Robles nunha pancarta, nunha manifa de Santiago en defensa da sanidade pública. Vale, pois eso, moita ciudadanía ve eso e di, pero que coño me estás dicindo se despois na práctica estás facendo absolutamente todo o contrario, é igual ou peor que o que eu sou, efectivamente, o dixo moi ben no Rubén, é dicir, o PSOE empezou a principios dos 80 con todo o tema de privatizar servicios públicos. Foi o que lle abriu a porta ao Partido Popular, ou a PEDA, Afortunadamente, en Europa conseguimos